Ok, chicos, buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda sesión de la clase de economía. Eh, Previamente a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que básicamente van a ser o va a reforzar lo que tiene que ver con los conceptos de economía como tal. Denme un segundo y les explico exactamente qué veremos el día de hoy. Pues el día de hoy vamos a continuar. Eh, Hablaremos un poquito de políticas económicas, que es la tarea que ustedes van a tener que presentar luego. Hablaremos de factores de producción. Hablaremos también de cómo interviene el gobierno en la economía, ¿verdad? Tipos de sistemas económicos y cerraremos con unos conceptos o con unas variables económicas que a lo mejor han escuchado en algún momento, que son el PIB, inflación y desempleo. Pero ok, antes de empezar, vamos a recordar un poquito lo que hablamos el día de ayer y el día de ayer pues definíamos básicamente a la economía como una disciplina, ¿verdad? Una disciplina fascinante, yo me acuerdo que les mencioné en ese momento, porque básicamente esta es la que eh, estudiaba cómo los gobiernos, las empresas y el mismo individuo administran sus recursos que son limitados para satisfacer todas estas necesidades que son ilimitadas, ¿verdad? Entonces, veíamos o tratábamos de entender o básicamente vamos a tratar de entender en el camino, cómo estos individuos, estas empresas y el gobierno tratan de administrar y asignar estos recursos limitados a todas las necesidades que tenemos los individuos como tal, ¿no? Entonces, básicamente también era el objetivo principal de la materia de economía, ¿no? Entender cómo se asignan y se utilizan los recursos limitados para satisfacer necesidades y deseos de las personas. Mencionábamos también que la economía nos ayudaba básicamente a tomar decisiones, tanto a nivel personal como a nivel gerencial, como a nivel nacional en el caso de los gobiernos, para que esta información, ¿no? Para que esta toma de decisión sea más eficaz, dado que teníamos una mayor información o una información clara. De esta forma nosotros podíamos usar los recursos de una mejor manera. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más hablamos el día de ayer? Definimos un poquito tres economías. Algunas de ellas las aprenderemos en el camino, ¿verdad? Hablamos de la economía tradicional, hablamos también de la economía de comando y hablamos de la economía de mercado. Entonces, básicamente decíamos un poquito que la tradicional venía basada en costumbres, ¿no? O sea, que nosotros seguíamos nuestro modo económico o nuestros ingresos venían siempre regados por cómo, por cómo nuestros padres o nuestros ancestros lo manejaban. Por ejemplo, que si éramos agricultores, mi tatarabuelo, mi abuelo fue igual, mi papá igual, y yo te menciono lo mismo. Que hablamos también que la economía de comando básicamente era un poco diferente porque aquí ya básicamente el gobierno intervenía totalmente en la planificación y control de la producción. Y que la economía de mercado, obviamente los precios y la protección y todo se daba básicamente por la oferta y la demanda. Y hablando de esta parte, también hablamos de la oferta y la demanda, definimos el concepto de oferta y demanda, definíamos que la oferta venía arraigada o estaba dada por los productores, dado que ellos son los que eh, estaban dispuestos o son los que estaban, o son quienes ofertan su producto, para la redundancia, en el mercado. Ellos son los que toman decisiones de cuánto invertir o cuánto producir para poner en el mercado. También hablábamos de, de la demanda, ¿verdad? Y decíamos que esto venía dado más para lo dado, o viene dado exactamente por los consumidores, pues porque nosotros porque los consumidores que somos nosotros, se reflejaba en esta curva o en esta parte cuánto estamos nosotros dispuestos a adquirir de diferentes tipos de bien al precio que esté. Y que el equilibrio se daba básicamente en cuanto se cruzaba tanto la curva de la oferta como la demanda. Obviamente, en futuras clases, cuando llegamos a ejercicios, esta parte que se parece tediosa o teórica será demostrada y será mucho más fácil de entender. También hablábamos nosotros que la economía como tal se dividía en dos grandes estudios, o dos grandes grupos, que es la microeconomía y la macroeconomía.
La microeconomía básicamente que era el estudio del comportamiento y decisiones de los consumidores individuales, o sea, de nosotros, en la economía de nuestro hogar, de las empresas y los mercados, y en contraparte que la macroeconomía era el estudio, el análisis ya de la economía de un gobierno, que analizaba el desempeño y comportamiento de la economía en su conjunto. Y aquí ya encontramos variables macroeconómicas como el desempleo, la inflación, el crecimiento, etcétera. ¿Ok? También hablamos un poquito de la ley de la oferta y la demanda. Decíamos que nos quedaba como una frase o se nos quedaba como algo ya, como un concepto clave, que a mayor precio, menor cantidad demandada, o lo que quiere decir que a menor precio estoy dispuesto a comprar más. En cuanto a la ley de la demanda, en cuanto a la ley de la oferta, decíamos que a mayor esté el precio en el mercado, me siento más tentado a producir, por lo tanto, a mayor precio, más produzco y a menor precio, menos produzco. ¿Ok? Y finalmente que el punto de equilibrio o el equilibrio de mercado se daba cuando la cantidad ofrecida y la cantidad de demanda eran iguales. Y así encontramos el precio de equilibrio. Eso quiere decir que matemáticamente hablando, cuando nosotros hagamos ejercicios en el futuro, y queramos encontrar el punto de equilibrio, ¿qué vamos a hacer básicamente nosotros? Es igualar estas curvas, igualar las curvas y donde se igualan encontramos el punto de equilibrio y ese va a ser el precio de equilibrio. ¿Ok? Eh, Hablamos un poquito de la también de la elasticidad de la oferta y la demanda. Veamos cómo estas curvas se movían según el cambio del precio y que no siempre, y que no solo el precio era determinante del desplazamiento de estas curvas. Decíamos que puede ser elástica, inelástica, completamente inelástica o igualitaria. ¿Ok? Hablamos también de los tipos de mercado, hablábamos de tres grandes grupos que eran la competencia perfecta, el monopolio y el oligopolio. Entonces, hablamos que en la competencia perfecta encontrábamos a muchos compradores y muchos vendedores. En el monopolio había un solo comprador para muchos, un solo vendedor, perdón, para muchos compradores, y que en el oligopolio habían pocos vendedores para los diferentes tipos de consumidores. Entonces, eh, eso en cuanto a la clase de ayer o a la última sesión que tuvimos. Permítanme un segundo para poder ya presentarles los slides que vamos a ver el día de hoy. Es, serían acá, ok. Entonces, ya entrando en materia, eh, ya estamos entrando a lo que es, entonces vamos a ver un segundo, vamos a continuar con la clase. Entonces, hasta acá fue lo que hicimos en la última sesión para quien no lo haya visto, y vamos a empezar con lo que nos compete el día de hoy. Y el día de hoy vamos a hablar básicamente de, como les expliqué, políticas económicas al inicio de la clase. La tarea en este caso va a estar basada en lo que les hable en este momento y lo que ustedes vayan a investigar. La tarea va a estar colgada hasta el próximo lunes a la medianoche. Ustedes tendrán desde el día de hoy que la cuelgo hasta el día lunes para poder subirla. No hay prórrogas. Recuerden que como estamos de forma sincrónica, tenemos que cumplir los tiempos establecidos, chicos. Entonces, las políticas económicas se dividen en tres grandes grupos. Más adelante los vamos a ampliar, los vamos a establecer estas cosas que están acá. Acá solo son conceptos básicos. Entonces, hablamos de las políticas fiscales. ¿Qué son políticas fiscales? Nos dice que son el uso de los impuestos y gasto público para influir en la actividad económica, el empleo y los precios. Todos estamos, bueno, creo que todos estamos puerto comunicados, estamos viendo lo que está pasando en el país, no solo electricidad, sino toda la inseguridad que vivimos. Y yo creo que ustedes deben recordar que hace poco más de 3 meses aproximadamente, el IVA incrementó. El IVA se incrementó por medio de una política fiscal. ¿Ok? ¿Qué fue esto? Se incrementó 3 puntos el IVA. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que todo este excedente de recaudación de impuestos sea para qué? Sea para la compra de mejores herramientas para las policías, para de esta forma combatir el crimen, ¿verdad? Entonces, cómo se cambió, cómo se hizo un incremento de este IVA? Se lo hizo mediante una política fiscal, una política económica fiscal, ¿ok? También encontramos las políticas monetarias. En las políticas monetarias dice que es el ajuste de la oferta de dinero y las tasas de interés para controlar la inflación y promover el crecimiento. La tarea básicamente viene en esta parte. ¿Quiénes emiten estas políticas fiscales? Yo les voy a decir más adelante, pero ustedes tienen que extenderlo en su investigación.
Y finalmente tenemos las políticas regulatorias. ¿Qué son estas? Las políticas regulatorias básicamente son normas o reglamentos que vienen a corregir cualquier tipo de falla que se haya ido en estas otras políticas implementadas. Tal vez no quedó claro o no se explicó de una manera correcta el incremento del IVA, por ejemplo. Entonces, hacemos unas regulatorias para corregir la falla que haya estado dentro de esta política fiscal emitida o una política económica emitida en su momento. ¿Ok? No voy a decir más esta parte porque esta es su tarea, entonces yo quiero que ustedes busquen un poquito más. ¿Ok? Seguimos entonces. Perdón. Los factores de producción es el segundo punto que vamos a hablar. Acá he traído cuatro, pero sé que también falta uno que otro. Eso ustedes pueden también investigarlo. Es parte es la parte de su autonomía como estudiantes, ¿verdad? En principio, en la época que yo estudiaba, o cuando yo fui alumno, siempre se hablaban solo de tres factores de producción, que son los tres primeros. Y la combinación de estos hacía la economía como tal. Entonces tenemos, o en ese momento tenemos los tres grandes que son la tierra, trabajo y capital. Ahora tenemos tecnología, emprendimiento, etcétera. Sobre todo tecnología, porque eso es lo que ha llegado a facilitar o a mejorar el procesamiento del bien y servicio. Por ejemplo, si no hubiese la tecnología avanzado, nosotros no estuviéramos a estar ahorita dándoles clases a ustedes y ustedes no pueden estar viendo la información. Entonces, yo combiné tecnología y trabajo para desarrollar la economía. El factor de producción fue el trabajo junto con la tecnología para que ustedes puedan ver este producto, que en este caso es las clases de economía. Entonces, decíamos un poquito, los factores de producción son tierra, que básicamente son todos los recursos naturales, como terrenos, minerales, agua, energía, necesarias para la producción. ¿Cómo qué lo podemos combinar? Lo podemos combinar con trabajo, por ejemplo. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es el esfuerzo físico e intelectual de los trabajadores que se utiliza para producir bienes y servicios. Por ejemplo, yo soy agricultor, entonces yo en la tierra siembro, uso mi esfuerzo físico, combino mi trabajo con la tierra para tener el producto. Finalmente va a ser arroz, maíz, mango, etcétera. Y el capital básicamente son todos los bienes y equipos manufacturados utilizados en la producción como maquinaria, fábricas y herramientas. Entonces, la maquinaria que yo uso junto a mi esfuerzo físico, intelectual y de la tierra se combina para tener un producto final. Y el emprendimiento básicamente ahora es la iniciativa, obviamente, y toma de riesgos de los emprendedores que combinan otros factores de producción para tener un nuevo producto. Por ejemplo, ahora vemos muchos restaurantes, etcétera, ¿no? O el nacimiento de un nuevo producto, el agua de arroz, el agua de soya, qué sé yo, por así decirlo, ¿no? Si mezclamos algunos factores de producción para tener un nuevo producto. La combinación de estos que están acá son los que mueven la economía, chicos. Nosotros, por ejemplo, en mi caso como docente, yo estoy usando en este momento dos factores de producción. Sería el trabajo más la tecnología. ¿Ok? Tal vez ustedes tienen otros trabajos, tienen otro tipo de trabajo y combinen otros factores de producción. Pero estos son los que básicamente mueven la economía. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Vamos a ver, y como les expliqué un poquito antes, en las políticas económicas, ahora vamos a ver cómo el gobierno, cuál es el papel del gobierno en la economía. Entonces, lo hablamos en su momento de las políticas fiscales, ¿verdad? Entonces hablamos, en esta parte ya les explico quiénes son los que hacen. El gobierno es el que utiliza los impuestos y el gasto público para influir en la demanda. Entonces, las políticas fiscales son dadas por quién? Por el gobierno. Ahora, las políticas monetarias, ¿quién las emite? Y aquí le responde. El Banco Central es el que ajusta las tasas de interés y la oferta de dinero para establecer los precios y el empleo. Ok, nosotros sabemos que somos un país dolarizado, un país que nosotros tenemos nuestra propia moneda, por lo tanto el Banco Central no emite dinero, pero sí regula esto. Que sí es el que está pendiente de que obviamente no esté emitiendo bonos, etcétera, ¿no? Y finalmente, las políticas regulatorias o la regulación son las que también el gobierno, son las que establecen las leyes y normas para corregir las fallas que hay en el mercado y, como siempre, proteger al individuo o al consumidor, muchachos. Muy pilas en aquello. ¿Ok? Y también los sistemas económicos, los tipos de sistemas económicos, tenemos el sistema económico de mercado, que ya lo hablamos antes, básicamente que los precios se determinan principalmente entre la oferta y la demanda. Eso quiere decir que si yo compro más de un producto, es probable que se encarezca porque ven que tiene alta demanda. La economía planificada, en contraparte, básicamente es cuando el gobierno determina la producción, distribución y precios de bienes y servicios. El gobierno es el que lo hace. Y la economía mixta, chicos, obviamente, está de más decirlo, pero básicamente es la combinación de estas dos. ¿Ok?
es cuando se complementa o se combina elementos tanto del sistema económico de mercado como el sistema económico de planificación y el gobierno forma parte del mercado también. O tiene algo que ver, ambas cosas, tanto la oferta y la demanda como el gobierno. ¿Ok? Y para cerrar la clase, o cerrar esta tutoría, vamos a escribir básicamente estas variables macroeconómicas, como son el PIB, la inflación y desempleo. Aquí sí quiero ser muy claro, no quiero que ustedes me digan, yo les pregunto, ¿qué es el PIB? Y van a decir el Producto Interno Bruto. No, eso es lo que significan las siglas del PIB. Pero básicamente, ¿qué es el PIB? El PIB es el valor total de bienes y servicios producidos en un país. Ojo, mucho ojo con esto, porque luego veremos el concepto de Producto Nacional Bruto. Y ahí es otra cosa. Entonces, el PIB, ¿qué es? Es el valor total de bienes y servicios producidos en un país durante un periodo determinado. Luego vamos a ver si eso es cómo calcular el PIB y se van a dar cuenta en qué se diferencia del PNB y el PIB. La inflación, ¿qué es la inflación? Esto es un aumento sostenido en el nivel general de precios de los bienes y servicios a lo largo del tiempo. La inflación en nuestros países dolarizados es bastante pequeña. Por eso ustedes se dan cuenta que los precios no aumentan abruptamente a menos que haya escasez. Si hay escasez, obviamente hay inflación porque también hay eh, especulación. Pero en un país dolarizado como el nuestro, la inflación es bastante pequeña año en año. ¿Ok? Finalmente, otra variable macroeconómica que es el desempleo, básicamente dice que el porcentaje de la población activa, ¿ok? Persona activa que no tiene empleo, pero que está buscando trabajo activamente. ¿Qué significa personas activas? Son las personas que ya están listas para poder trabajar, los profesionales, mayores de edad, que tienen todas sus capacidades para poder trabajar, pero que aún no encuentran empleo. Entonces, chicos, recuerden que tenemos el grupo de WhatsApp. Cualquier duda también me las pueden hacer por ahí. Yo estoy presto a cualquier inquietud. El día de hoy les cuelgo la tarea. El test aún no lo he subido, lo voy a hacer mejor subirlo mañana, que es para como tener cerrado ya todos los temas y ustedes puedan resolverlo. Es un test de conocimiento y es para yo asesorarme que ustedes están siguiendo conmigo día a día las clases grabadas. ¿Ok? Que tengan una excelente tarde o noche. Bendiciones a todos.